Mis hermanos, qué bueno compartir la palabra de Dios. Todo el tiempo, qué bueno disfrutar de su amor, de su misericordia, la palabra de Dios que transforma la vida. Hoy en el Evangelio según San Lucas, en la liturgia del día de hoy, en el capítulo 10, versículo 38, nos dice: yendo todos de camino, entró en un pueblo donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía esta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no se le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno, hermanos, que miremos un poquito pues este texto. Pero antes de todo, miremoslo en el contexto. Desde el capítulo 9, versículo 51, el Señor se afirma en subir a Jerusalén. Luego hay tres personajes que lo quieren seguir, o en algún caso Él llama a uno de los tres. Pero el mismo Señor les pone como ciertos obstáculos. Les hace notar que no es fácil el seguimiento, que la decisión que van a tomar va a ser complicada. Luego envía a los 70. Y luego pasan como diferentes situaciones hasta llegar a la pregunta que leímos en el Evangelio de ayer: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Ustedes ya conocen la respuesta y se genera esa parábola que conocemos como la parábola del buen samaritano. Lo que les quiero decir es que este texto está en medio de un contexto para discípulos, una situación especial para los discípulos. Van camino hacia Jerusalén. O sea, ya han tomado el camino. Estas enseñanzas son para discípulos, para aquellos que se han dispuesto a seguir al Señor. Entonces el Señor les dice, su tarea, su función es que si alguien está caído, está tirado, está muy mal, debemos hacer hasta lo imposible por recuperarlo, por ayudarlo, por sanarlo, por traerlo a la iglesia, por acercarnos. El prójimo es aquel al que nosotros decidimos acercarnos. No es prójimo porque es mi hermano, porque es mi familiar, no, es porque yo lo haga mi prójimo, porque yo haga un bien por él. Y entonces alguien podría decir: es muy difícil, Señor, la estás poniendo muy dura. ¿Cómo hago para acercarme a alguien que está tirado, que está muy mal, que implica entregarle inclusive mis seguridades, mi cabalgadura, mi dinero, mi tiempo? Piensen ustedes. Este hombre iba en un camino y se devuelve para atender al que está tirado. O sea, deja su camino, deja su proyecto para hacerle el bien a alguien. Lo acompaña ese día y paga para que lo sigan cuidando. Entonces el Señor o el evangelista nos presenta este siguiente relato: Marta y María. Marta, que significa la dueña de casa, está atareada en sus quehaceres, en sus afanes. Y María está a los pies, escuchando la palabra. Mire qué bonito, dice, escuchando la palabra. Para uno tener esa fortaleza para hacer el bien, para detenerse ante la necesidad de la pareja, del hijo, de los que nos rodean, para decidir ser próximo de, inclusive de aquel que me ha hecho mal o que me ha hecho daño o que no me debería interesar, porque no es nada mío. Para yo ser capaz de eso, debo de estar a los pies del Señor. O sea, debo de estar en oración. Debo escuchar su palabra. Debo escuchar la palabra. Entonces alguien podría decir: pero si lo que tengo que hacer es orar, ¿cómo oro? O alguien dice: yo oro muchísimo y las cosas no cambian. Entonces el Señor, en el capítulo 11, o sea, el texto que sigue, les va a enseñar a orar. Cuando oren, oren así. Digan: Padre, santificado sea tu nombre. O sea, que nos dice:
Oren como hijos. Ustedes son hijos de Dios. Nada les va a faltar. Si hacen un bien, si hacen una ayuda, no les va a faltar nada porque yo soy su Padre y yo les daré lo que están necesitando. Pero si aún no entienden la manera de orar, a partir del capítulo 11, versículo 5, se nos va a enseñar que si un amigo llega a la medianoche y toca a tu puerta, buscando porque tiene una necesidad, usted lo atendería al menos para que deje de tocar, para que deje de molestar. Cuánto más el Padre del cielo. Y luego nos dice, si un hijo te pide algo de comer, te pide pan, no le vas a dar una piedra. Si te pide un pez, no le vas a dar un escorpión. Bueno. Y nos dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo les dará el Espíritu Santo. A quien se lo pida. Volvemos al texto del que estamos hablando. Miramos ese contexto y qué bueno verlo así. Porque es ese contexto de la oración. Ese contexto donde el Señor nos invita a dejar de estar atareados, afanados, ocupándonos de tantas cosas y solo una es importante. Y María eligió la mejor parte y nadie se la quitará. Oiga, nadie te va a quitar las bendiciones de Dios. El mundo no te puede quitar esas bendiciones. Los afanes de la vida no te van a quitar las bendiciones de Dios. Dios no te quita nada, te da. Lo que te quita son tus carreras, tus cansancios, tus afanes, tus preocupaciones por lo que no es importante, por lo que no es fundamental. Ya anterior había estado la pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? O sea, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y el Señor le dice, ayúdele al necesitado. ¿Y cómo le ayudo? Colócate a mis pies. Si estás a mis pies vas a poder ayudar, vas a poder comprender esas realidades que vive una hermana como Marta, que te acusa, que inclusive acusa al Señor, señala al Señor, se enoja con el Señor. Esos que están enojados con Dios, esos familiares que no aceptan a Dios, esos familiares que son difíciles, ¿cómo los vamos a amar? Estando nosotros a los pies del Maestro. Y Él nos dará la bendición y la gracia, y nadie y nada nos la quitará. No se nos quitará lo que recibamos de Dios. Nadie lo arrancará de nuestro corazón. Por eso tenemos que acercarnos a Él. Si no nos acercamos, experimentaremos el mundo que sí nos arranca la vida, nos arranca el tiempo, nos arranca nuestros hijos, nos arranca la felicidad, nos lleva a la tristeza, a las carreras, al mismo miedo. El mundo nos muestra tantas cosas como lo mejor, como lo que nos va a hacer feliz. Trabaje, compre, haga, consiga. Y cuando nos sumergimos en todas estas situaciones, qué difícil es salir. Pero Él nos dice, ven a mí, yo te enseñaré a ser hijo. Yo te enseñaré que el Espíritu Santo se puede posar en tu corazón definitivamente y podrás vivir una vida feliz. ¿Qué tengo que hacer para heredar vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. María lo entendió, por eso se postró a los pies de Jesús. Que tengan un feliz día. Que el Señor los bendiga, les ayude, los proteja y los acompañe.